En este video se explica la actividad de tipo taller, que es una actividad que sirve para implementar la estrategia evaluativa que se llama evaluación por pares. Una de las actividades que hay que explicar es la actividad de tipo taller. La actividad de tipo taller permite que nosotros podamos implementar la estrategia evaluativa de tipo evaluación entre pares. ¿Qué es la evaluación entre pares? La evaluación entre pares es una evaluación de tipo formadora, donde un estudiante puede evaluar a otros compañeros. La evaluación formadora tiene como propósito que el proceso de aprendizaje sea constructivo, colaborativo, que él como registro de los materiales que produce el alumno, cuando durante el desarrollo de las actividades, es decir, cuando son muy extensivas esas actividades, quién los propios alumnos evalúan, para qué, para hacerlos conscientes de sus progresos. Se opone a que la evaluación sea centrada en el profesor. Hay mucha teoría de lo que es la enseñanza de evaluación por pares o peer review. Está muy de moda esa evaluación por pares en los cursos MOOC, que son cursos masivos en línea, debido a que emplean estos métodos de evaluación automática y de evaluación por pares, debido a que son muchos los estudiantes que ingresan a un curso de este tipo. Entonces se construye una rúbrica y mediante la rúbrica se pretende entonces evaluar a los compañeros por otro compañero, siempre basándose en esa rúbrica para apoyar el trabajo facilitador y de guía del profesor. Se generan rúbricas de este tipo, donde viene el título de la actividad evaluada y escala los niveles de desempeño. Entonces construye una rúbrica donde vienen así las escalas, ¿verdad?, de excelente, avanzado, satisfactorio, puede mejorar, insuficiente, y los puntajes que tiene y los indicadores. Entonces todo eso se define. Muy bien. ¿Cómo se agrega? Pues se agrega aquí donde dice añadir actividad o recurso y se le da en taller. Entonces aquí en pantalla vemos una completa descripción de lo que este módulo actividad taller permite, ¿verdad? La colecta y revisión de evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. Los estudiantes envían cualquier contenido digital, lo que sea, un documento de texto, una hoja de cálculo, etcétera, y son evaluados empleando un formato de evaluación o criterios que son las rúbricas de evaluación. El proceso de evaluación es revisión por pares. Y para comprender cómo funciona la evaluación se puede practicar por anticipado con envíos de muestra proporcionados por el maestro, junto con una evaluación de referencia. O sea, es decir, el maestro configura la rúbrica, configura los criterios y pone un trabajo modelo, que es el que debe cumplir con todos los aspectos para que el estudiante lo entienda, ¿no? Muy bien, entonces voy a agregarla y voy a empezar a poner un nombre. Aparecen los datos, nombre. El nombre del taller es que en ese taller aquí vamos a poner evaluación de dibujo, como si fuéramos a evaluar un dibujo, por ejemplo. Entonces, la descripción vamos a poner: bienvenidos al taller en el que tendrán la oportunidad de evaluar el trabajo de sus compañeros en base a ciertos parámetros y puntajes. Entonces, todo eso está explicado. Aquí viene toda la descripción. En los ajustes de calificación vienen las estrategias de calificación. La estrategia de calificación acumulativa se dará una calificación y comentarios teniendo en cuenta los aspectos especificados en el taller por el profesor. Los comentarios se realizan pero sin calificar los aspectos especificados por el profesor. El número de errores se utiliza una evaluación de tipo sí o no y se dan comentarios a las afirmaciones especificadas por el profesor. Y la rúbrica otorga un nivel de evaluación para cada criterio especificado por el profesor. Esas son las estrategias de calificación. Debes saber que la estrategia de calificación
una vez que ha entrado el taller en la fase de envío, ¿no? Entonces aquí podemos ver una descripción. La estrategia de calificación determina la forma de evaluación utilizada y el método de calificación de los envíos. Hay 4 opciones: la acumulativa, los comentarios y la rúbrica, los números de errores y la rúbrica, lo que acabo de explicar. Aquí vienen la calificación por el envío, cuánto se va a dar, especifica la máxima calificación que se le puede dar al trabajo. Bueno, esto va de 0 a 100, pues yo le puedo poner que le den 100, por ejemplo. Aquí pues no tenemos categorías de calificación todavía, porque no hemos explicado las calificaciones. Bueno, en un video más adelante se explica lo que es las calificaciones y ya se agregan las categorías. Se pueden agregar por aquí o desde la tabla de calificaciones. Calificación aprobatoria de envío. Esa calificación aprobatoria de envío determina la calificación mínima requerida para pasar. El valor se usa en finalización de actividad y de curso y en el libro de calificaciones, donde las calificaciones aprobatorias estarán resaltadas en verde y las reprobatorias en rojo. Aquí es la calificación de la evaluación. Este ajuste especifica la calificación máxima que puede obtenerse en la evaluación de un trabajo enviado. Un trabajo enviado, esa es la calificación de la evaluación. La calificación aprobatoria de la evaluación, pues aquí viene, esta configuración determina la calificación mínima requerida para pasar. El valor se usa en finalización de actividad y de curso y en el libro de calificaciones, donde las calificaciones aprobatorias están resaltadas en verde y reprobatorias en rojo. La misma explicación que teníamos acá. Entonces esas son las estrategias de evaluación, aquí las vimos, muy bien. Entonces estábamos que tenía un nombre y que teníamos que poner la descripción de qué se trataba ese taller y la estrategia de calificación. Posteriormente siguen los parámetros de envío. Aquí vienen las instrucciones para el envío. Las instrucciones para el envío: puedes realizar los ajustes relativos a la presentación del taller, ¿no? De esta forma tendrás una idea general de lo que hay que enviar aquí, ¿verdad? Todo lo que escribas aquí te va a dar una idea de lo que hay que enviar, así como la forma en la que puedes hacerlo. En las instrucciones debes de aportar una descripción de cómo se debe realizar el envío. Entonces aquí se debe describir cómo se debe realizar el envío, ¿sí? La forma en que se debe presentar lo que hay que enviar. Entonces todas son las instrucciones que van aquí en el envío: describir cómo se realiza el envío, la forma en que se debe presentar, ¿sí? qué es lo que se tiene que enviar. Todo eso va en las instrucciones para el envío. Las instrucciones para la evaluación resulta de gran interés para que conozcas los puntos importantes antes, ¿sí? Entonces aquí lo escribo: resulta de gran interés para que conozcas los puntos importantes antes de iniciar la evaluación de las tareas de los compañeros. Entonces eso es importante. Aquí si activamos número máximo de archivos por envío, pues aquí podemos ver los números máximos de archivos que puede enviar la persona al realizar su tarea. Tipo de archivos permitidos como anexo de archivos, pues aquí vienen los tipos de archivos. Para anexo de envío pueden restringir a escribir una lista. Si estamos pidiendo en formato PDF, en formato específico, pues se tiene que escribir aquí, se va a escribir la extensión. Si el campo se deja vacío, pues se permiten todos los tipos de archivos. Tamaño máximo. Luego aquí vamos a poner si los envíos extemporáneos, es decir, si hace esta actividad, si se activa esta opción, o sea, esta actividad va a permitir envíos extemporáneos. Un autor va a poder enviar, o sea, un alumno va a poder enviar fuera de plazo durante la fase de evaluación. Sin embargo, los envíos extemporáneos no se pueden editar. Luego viene la configuración de la evaluación. Aquí vienen todas las instrucciones para la evaluación. Entonces, estas son las instrucciones para el envío. ¿Qué es lo que debes de enviar? ¿Sí?
antes de iniciar la evaluación es el envío. Y acá ya vienen las instrucciones de lo que tienes que evaluar, ¿sí? Todas las instrucciones. Cómo debes de evaluar la tarea basado, por ejemplo, en una guía de rúbricas, ¿no? Es decir, si el trabajo se te pidió con ciertas características, pues aquí deberá venir una guía para ver si cumples con las características que tenía que enviar. Si nosotros activamos la casilla esta que dice usar autoevaluación, estaremos permitiendo uno de los aspectos más importantes y destacados del taller, que se trata de la valoración que el alumno hace de su propio trabajo, que será teniendo en cuenta a la hora de evaluar en el total de la actividad. De esta forma se busca que el estudiante reconsidere el planteamiento informal que ha llevado a cabo en su trabajo y que sea capaz de generar una autocrítica positiva que favorezca tanto a la mejora de sus capacidades a largo plazo como su estructura de pensamiento. Entonces sería interesante, ¿verdad?, que ellos puedan evaluar su propio trabajo antes de enviarlo, que ellos hagan una autocrítica. La retroalimentación, pues eso ya es habilitado y opcional. Número máximo de anexos, si es que va a haber una retroalimentación y si va a haber unos anexos, tipos de archivos permitidos en la retroalimentación. Todo el tamaño máximo del anexo de la retroalimentación global. La conclusión. ¿Qué es la conclusión? Aquí puedes configurar un texto que le muestre a los participantes, ¿sí? Un texto que le muestre a los participantes al final de la actividad. Puede ser una retroalimentación general, un resumen puede ser, o sugerencias sobre qué se debería de hacer a continuación una vez finalizado el ejercicio, ¿verdad? La evaluación entre pares, pues. Por ejemplo, podría ser, una publicación en el foro que refleje la nueva experiencia. Eso podría ir aquí como conclusión. Sería interesante, después de hacer esta evaluación entre pares, pues podría el alumno publicar en un foro platicando de su experiencia, qué le pareció el trabajo de los compañeros, etcétera, ¿no? Los envíos de ejemplo, se proporcionan ejemplos de envíos para practicar la evaluación. Si uno lo palomea aquí, pues ¿qué vamos a hacer? Los usuarios pueden practicar la evaluación sobre uno o más presentaciones de ejemplo y comparar su evaluación con una evaluación de referencia. Esta calificación no se cuenta para la calificación final. Eso es si lo palomeamos nosotros. Luego viene la disponibilidad, abierto para envíos desde cuándo queremos que se abra. Esa podría configurar las fechas, ¿no? Aquí si lo queremos hacer de manera más fácil, pues podemos hacer uso de este calendario dándole clic aquí en el icono ¿no? Aquí. Muy bien. Fecha límite de los envíos, pues también se le pone una fecha límite. Aquí sí es restrictivo, porque si un estudiante no envía, pues no va a poder participar, porque hay fecha límite para esos envíos. Y no se le van a poder asignar tareas, no va a poder evaluar, no, queda fuera. Cambiar a la siguiente fase después de la fecha límite para los envíos. Pues aquí, si se especifica la fecha límite para envíos y esta casilla está activa, el taller automáticamente cambiará a la fase de evaluación después de la fecha límite de envíos, o sea, automatizado. Lo podemos automatizar para que cuando solito pase a la fecha límite, porque va a ir por fases, por etapas. Dentro de un periodo de tiempo va a dejar que envíes, y ya que envíes, pues te va a dar una fecha para que puedas evaluar, y luego ya automáticamente calificará y reflejará las calificaciones. Todo esto ya viene en configuraciones comunes del módulo, restringir acceso, finalización de la actividad. Entonces aquí vamos a decirle guardar cambios y mostrar.
Entonces si guardamos los cambios y mostramos, ¿qué va a aparecer? Aparece esta tabla muy interesante que nos dice, oye, tú ya configuraste la descripción del taller, ya proporcionaste instrucciones para el envío. ¿Ahora qué sigue? Ahora sigue que edites el formato de evaluación. Y luego que cambies a la fase siguiente. ¿Cuál sería la fase siguiente? La fase de envío. Y dentro de la fase de envío yo tendré que proporcionar las instrucciones para evaluación. Esas ya las tengo. Pues puse cierta información ahí en el campo que rellené. Luego asignar envíos sería que yo asigne ya mis envíos. Es decir, que el alumno suba su trabajo, ¿verdad? ¿Desde cuándo va a estar abierto? Pues desde ya, la fecha que yo le pueda poner. Luego después que seguiría la fase de evaluación, luego la fase de calificación de evaluaciones, luego se cerraría. Pues aquí yo podría poner, entonces yo podría editar el formato de evaluación. Entonces yo podría dar clic aquí en este formato de evaluación y yo puedo poner ahí todos los aspectos, ¿no? La descripción, aspecto 1, ¿qué sería? No, pues yo puedo escribir, no, pues vamos a poner originalidad, por ejemplo. ¿Cuál sería la calificación máxima? Tipo, puntaje, calificación máxima, la ponderación que yo le quiera dar. Luego sigue otro aspecto, por ejemplo, yo le puedo dar la creatividad, qué tan creativo es. Imaginemos que es un dibujo el que tienen que compartir. Entonces, qué tan original es, qué tan creativo fue. Y otro aspecto sería, por ejemplo, otro aspecto puede ser la calidad. ¿Sí? Y así puedo guardar y previsualizar. Entonces ya generé yo esos aspectos. Aquí viene la calidad para el aspecto. Pues aquí viene, ¿verdad? Yo lo que le quiera poner. Ese sería ya el formato de evaluación. La originalidad, la creatividad, la calidad. Así le va a aparecer al alumno y él va a poder definir. Y va a decir, oye, es un 10 y qué comentario te da para eso. Bueno, voy a entonces... Aquí pondría la retroalimentación para el autor. Muy bien, entonces yo voy a volver al formato de edición. Vuelvo al formato de edición y le voy a decir guardar y cerrar. Me voy a regresar, me voy a cambiar a la cuenta de un estudiante. Aquí ya, si fijamos, estamos en configurar la descripción, proporcionar instrucciones para el envío, editar el formato de evaluación. Sería cambiar a la fase siguiente. Cambiamos a la fase siguiente. Se está a punto de cambiar la fase de envíos del taller. En esta fase los usuarios pueden mandar sus trabajos. Dentro de los plazos de control de acceso existentes, los profesores pueden asignar los envíos para ser revisados por pares. Entonces, si yo le digo continuar, estamos en la fase de envíos. Proporciona instrucciones para la evaluación. Entonces, aquí yo tengo que asignar los envíos. Muy bien, entonces si asignamos los envíos, si yo le digo clic, pues yo podría asignar los envíos, pero no hay nada. No han enviado nada las personas. Yo lo puedo hacer manualmente. Me voy a conectar como cada uno de ellos y voy a mandar una tarea. Cada uno de ellos va a mandar una tarea. Después regresaría a esta ventana y yo podría asignar aleatoriamente, que aleatoriamente se pueden asignar. Entonces, en los grupos separados, número de revisiones, ¿cuántas revisiones tiene que hacer cada alumno? No, pues una, dos. ¿Sí? 2 por envío. Eliminar asignaciones actuales. Los participantes pueden evaluar sin haber enviado nada. Pues esto está por default que no, porque pues, está difícil evaluar sin haber enviado. Y las autoevaluaciones está deshabilitado, no las configuré yo. Entonces, eso sería la asignación aleatoria. El software automáticamente lo asignaría, o sea, la plataforma automáticamente asignaría. Entonces voy a hacer voy a regresar ahorita un instante, voy a pausar el video y voy a regresar ya cuando tengan tareas estos estudiantes. En un momento regreso con ustedes.
Entonces ya regresé con ustedes. No han enviado nada a los participantes porque quiero ilustrar qué le aparece al alumno. Entonces me voy a conectar como si fuera el estudiante Donald Trump. Entonces yo me conecto, aquí estoy con el usuario Donald Trump. ¿Qué le aparece? Le aparece este recurso de tipo taller, evaluación entre pares, y él está en esta parte que dice fase de envío. Entonces, como no ha enviado trabajo, tendría que empezar a preparar su envío. Entonces voy a decir, empiezo a preparar el envío. ¿Cómo le voy a poner título? Fotografía. Su obra, pues, ¿no? Mi obra de arte aquí, mi obra. Porque era una imagen lo que iban a enviar. Entonces, mi obra, contenido del envío. Compañeros, les comparto mi obra que diseñé, inspirada en la naturaleza, etcétera, ¿no? Bueno, todos los comentarios, aquí agregaría el archivo adjunto. Yo examinaría, y si quiero una foto, bueno, voy a subir una foto. Este es Donald Trump. Subo la foto, esa sería la obra que el estudiante diseñó, supongamos, ¿no? Que eso diseñó. Entonces aquí va a cargar la imagen, va a durar un ratito cargándose, le digo guardar cambios. Y entonces aquí ya envió su tarea. Entonces puedo editar lo enviado, eliminar el envío. Entonces ya Donald Trump envió. Ahora va a enviar otro estudiante que es Pablo Mármol. Entonces Pablo Mármol actualizamos para que le aparezca el recurso obra, recurso taller, y aquí está la evaluación del dibujo. Vamos a hacer más grande la letra para que se visualice mejor en el video. Entro a la evaluación del dibujo y pues también le aparece que ocupa enviar su trabajo. Voy a empezar y voy a preparar el envío. Mi imagen. Comparto mi diseño. Gracias por su atención, etcétera. Todo lo que quiera aportar, adjuntaría su archivo. Vamos a subir un archivo, vamos a examinar ese archivo. Imaginemos que anden las descargas y que diga, bueno, esta es mi obra. Subimos el archivo, guardo los cambios, y entonces aquí está la obra que diseñó Pablo Mármol. Entonces si yo me regreso a la cuenta de profesor, voy a actualizar, ¿y qué aparece? Aparece entonces que Pablo Mármol y Donald Trump ya tienen su tarea. Entonces yo puedo decir, si le asigno manualmente, yo puedo decir, oye, a Pablo Mármol, ¿quién quiero que le revise? Donald Trump, y así. Entonces según los usuarios, también lo puedo hacer, asignar aleatoriamente. Entonces lo podría hacer, número de revisiones 1, o sea, va a eliminar una vez, va a evaluar a un compañero, guarda los cambios, el profesor. Entonces, asignación aleatoria, asignación hecha, tratando de asignar una revisión por autor, no hay más pares disponibles en este grupo, asignado aleatoriamente 0 entregas, no hay asignaciones que entregar. Entonces es porque no hubo, pues nada más envié 2, ocupo más autores. Podría hacerlo también agendadamente, entonces aquí lo podría hacer, asignar automáticamente los envíos al final de la fase de envíos, que automáticamente los asigne, que sería lo más común, ¿verdad? Asignarlos. Muy bien, entonces aquí yo voy a consultar me voy a ir otra vez a la asignación de los envíos. Me voy a regresar y entonces voy a entrar a donde andaba, en el evaluación aquí donde se llama evaluación dibujo. Me regreso y aparece la tabla. Yo le voy a dar aquí en el foquito este que aparece aquí para ponerlo como que cambiar de fase. Entonces estamos en la fase de envío, entonces le voy a decir cámbiate a la fase siguiente. Ahí está a punto de la fase, continuamos. Entonces no hay asignados envíos, estamos en la fase de evaluación.
Entonces la fase de evaluación, y hasta aquí lo que envió cada persona, ¿no? Pablo Mármol, lo que envió Juan Pérez, Donald Trump. Bueno, no hay envíos asignados para evaluar, porque no fueron suficientes. Pero si hubieran habido suficientes, pues aquí van a aparecer. Y luego al alumno que le aparece, bueno, el alumno podría ingresar, o sea, le va a aparecer la otra fase siguiente, ¿verdad? Entonces aquí aparece la descripción, ya lo envió. Entonces el profesor ahora va a decir que pase a la fase siguiente. Continuamos. Estamos en la fase de evaluaciones y el alumno pues sería igual, ¿verdad? Entonces como no se ha asignado nada, pues entonces no aparece nada. Voy a generar más usuarios para que observen cómo es que se aparecen, ¿no?, los alumnos. Entonces en un momento regreso con ustedes. Bueno, entonces aquí regreso con ustedes y observamos que yo ya asigné envíos. Al asignar los envíos se asignaron automáticamente, entonces ya estamos palomeados que ya a cada usuario se le asignó una tarea que evaluar. En realidad yo nada más configuré esta estrategia taller, esta estrategia de evaluación taller, la configuré para que nada más le asignara un envío a cada usuario. Entonces ya se lo asignó. ¿Qué le aparece entonces al alumno? Al alumno le aparece entonces que está en la fase de evaluación. Entonces coincide cuando está el profesor aquí en la fase de evaluación, ya asignó, ok, estamos en esta fase. Entonces el alumno pues tendrá que evaluar. Aquí observa el alumno que está en esta fase de evaluación y ocupa evaluar esta tarea que se le envió, este archivo. Aquí vienen las instrucciones, yo puedo poner una rúbrica, un PDF, toda la descripción, todo podría ser, toda la información detallada de cómo se va a evaluar. Entonces cuando ingreso, pues observo la imagen y entonces digo, bueno, voy a evaluar esta imagen y luego aquí le tendría que decir evaluar y entonces tendría que poner la calificación. Entonces la originalidad, el aspecto 1, la originalidad, pues la vamos a poner 100 y aquí un comentario, ¿no? Excelente, muy buena la idea, única, etcétera. En el aspecto 2 igual se califica y el comentario, en el aspecto 3 y así, ¿no? Entonces aquí se puede poner la retroalimentación global, ¿verdad?, del anterior. Eso lo hace el alumno, pues evaluando a su compañía del anterior trabajo. Se concluye que es una excelente obra, etcétera, etcétera. Guardamos y cerramos y entonces con eso quedaría ya calificado. Después tiene que venir el otro usuario que tenemos y tendría que entrar al mismo recurso y está en la fase de evaluación. Entonces evaluaría la obra en base a los criterios y entonces aquí podemos poner la originalidad, el otro aspecto, y así le podemos ir poniendo un comentario, guardamos y cerramos. Y entonces el profesor, ¿qué le aparece? Pues el profesor le van a aparecer las calificaciones que le dio cada quien a cada quien. Me faltaría conectarme como Juan Pérez para evaluar a Pablo Mármol. Es lo que hace falta aquí. Muy bien, entonces si pasamos a la fase de calificación de evaluaciones, pues eso ya sería calcular las calificaciones de los envíos, calcular calificaciones de evaluación, proporcionar una conclusión. Bueno, ya se cerraría. Entonces ya serían las etapas de esta fase, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el foquito para pasar a la siguiente evaluación del taller. Entonces ahí estamos en la fase del taller, calcularía las calificaciones, cambiaríamos a la parte siguiente, etcétera. Entonces aquí están las calificaciones, reporte de calificaciones del taller. Entonces aquí es como están, ¿no? Entonces esta es una forma como se evaluaría, como se utilizaría la estrategia de taller, que es una evaluación entre pares.
definiendo bien rúbricas, etcétera, se puede hacer un buen ejercicio, y aquí serían ya las calificaciones recibidas, dependiendo de cómo movamos nuestra configuración aquí en nuestro recurso, ¿no? En nuestro recurso, aquí podemos editar algunos ajustes según como nosotros queramos que sea, ¿no? La configuración de este recurso, pues para poderlo implementar, ¿no? Los parámetros, los decimales, la calificación, toda la descripción de lo que va a ser, cómo se va la evaluación, pues aquí cómo se va a evaluar, ¿no? Las instrucciones para la evaluación, todas las rúbricas de evaluación, etcétera. Entonces con esto queda la idea general bien de cómo se puede implementar una actividad de este tipo, donde se van a generar rúbricas y donde a cada estudiante se le va a ir asignando una tarea o 2 o 3 según como definamos nosotros.